¿Qué son los eurobonos? Los eurobonos se podría decir que es básicamente la emisión de deuda pública por parte conjunta de toda la Unión Europea. Es decir, en vez de que cada país emita su propia deuda, España su deuda, Italia su deuda, Francia su deuda, se realizaría una deuda conjunta, de tal forma que habría una única deuda europea. El periodo de duración de los eurobonos iría desde los 3 meses hasta los 30 años y lo que se hace es ir pagando los intereses. La deuda como tal se paga al final. Y esto, aunque pueda parecer algo novedoso, no lo es. En 2011 y 2012 ya se escucharon palabras sobre eurobonos, sobre crear eurobonos, pero hubo países de la Unión Europea que se negaron, desde mi punto de vista, acertadamente, como fueron Alemania y Holanda. ¿Y por qué se negaron estos países? Muy simple, porque ellos que están haciendo bien las cosas van a tener que cargar con el muerto de los países del sur que están haciendo malas cosas, en los que incluyo a España, país en el que yo vivo. Porque hay algo que se llama la prima de riesgo. La prima de riesgo determina el interés al que los diferentes países pueden emitir deuda. España normalmente tiene una prima de riesgo o interés del 2% y Alemania del 0%. Esto quiere decir que si se realizan unos eurobonos se tendería a equilibrar ese interés. Esto haría que las economías que mejor lo hacen y que por tanto tienen una menor prima de riesgo, como los países nórdicos, sufran estas consecuencias y tengan un mayor interés. Y por el otro lado, aquellas economías como por ejemplo las del sur de Europa y por lo tanto tienen una deuda, una prima de riesgo y unos intereses más altos, se les baje. Es decir, estaríamos premiando el parasitismo y estaríamos castigando el éxito o la buena gestión. Esta es una de las razones principales por las que Alemania, Holanda y el resto de países se niegan a hacer eurobonos. Se niegan ahora y se negaron en la crisis anterior. Pero es que hay otra razón que es todavía más importante y es la de ¿por qué Alemania se iba a poner como de aval, porque realmente estaría de aval, a una deuda de los países del sur que quizás nunca lleguen a pagar? Y digo que quizás nunca lleguen a pagar, primero, porque yo cada vez más escucho voces de políticos y economistas diciendo que va a haber que perdonar la deuda porque es impagable. Y yo estoy de acuerdo, es que es impagable, no sé qué se va a hacer, pero España debe el 100% del PIB. Eso es impagable. Y vamos cada vez a más. Entonces yo entiendo el pensamiento de Alemania y de Holanda en el sentido de ¿por qué vamos a dejar que se sigan endeudando y por qué nosotros vamos a cargar con el muerto cuando en el sur de Europa lo estáis haciendo mal, estáis hiperendeudados y que al estar tan hiperendeudados cada vez hay más riesgo de que en el futuro no podáis seguir pagando la deuda? Entonces, claro, en este escenario estaría Alemania de aval y los intereses los comería Alemania. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Es que lo entiendo y lo he dicho en alguno de mis vídeos de mi canal. ¿Por qué vamos a hacer cargar con el muerto a los países que lo están haciendo bien? ¿Por qué vamos a seguir parasitando Europa? Tendremos que hacérnoslo mirar. Y si ahora mismo no hay dinero, tendremos que jodernos. Eso es porque hemos hecho mal las cosas en los años anteriores. Eso es porque tenemos una deuda del 100% del PIB. Porque en los últimos 20 años lo hemos hecho mal. Pues tendremos que aprender a base de hostias. El problema es que si ahora nos dan los eurobonos, no vamos a aprender. Porque no vamos a aprender porque somos idiotas. En este país y en el sur de Europa. No vamos a aprender, vamos a utilizar los eurobonos como un mecanismo generalizado de emisión de deuda, cada vez nos vamos a seguir endeudando más, porque total, no hay límite para endeudarse. Encima, la Unión Europea, por todo esto del coronavirus, ha quitado el límite de endeudamiento que estaba fijado al 3%, es decir, ahora ya los países se pueden endeudar más de un 3% por año. Que sí, que por esto el coronavirus te lo compro, es algo excepcional, pero chato, si te plantas debido a esto con un 110% del PIB, porque durante los últimos años lo has hecho mal, jódete, hazlo mejor la próxima vez. Fíjate en modelos que funcionan como el modelo alemán y el modelo holandés. Pero no queremos hacer eso. Y no queremos hacer eso porque al final los políticos quieren estar en el poder. Y para estar en el poder tienen que aumentar su red clientelar. Aumentar esa red clientelar implica subir sueldos a los funcionarios, subir las pagas a los pensionistas, subir el salario mínimo, todo este tipo de medidas que están en contra de la economía para la gran mayoría, pero que para una pequeña minoría les supone un aumento de sueldo. ¿Qué pasa? Que con eso están comprando votos directamente, como he dicho en muchos de mis vídeos. 9,5 millones de pensionistas más 3,5 millones de votantes. Teniendo en cuenta que en España somos 46 millones, pues es normal que ganen las elecciones. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Me parece perfecto que Alemania y Holanda se niegan a los eurobonos, me parece una burrada. Cada país debe tener su propia deuda y debe tener su propia emisión de deuda, cada mochuelo a su olivo. Si nosotros hacemos mal las cosas, nos lo comemos y de esta forma aprenderemos en un futuro. Pero si hacemos mal las cosas y hay un papa Estado, en este caso el papa europeo, que nos ayuda cuando hacemos mal las cosas, no vamos a aprender. Esto es como si tú tienes un niño, hace malas cosas y en vez de reñirle le das una gominola. Pues el niño no va a entender que ha hecho malas cosas y lo va a seguir haciendo.
Y claro, el día que tú ya te pongas serio con tu niño y le digas, no, mira, así no salen las cosas, el niño se va a enfadar, como buen niño que es. Y es por eso por lo que Alemania y Holanda no deben ceder ante estas presiones y no se deben de crear los eurobonos. Es una burrada. Que cada país apechugue con lo que ha hecho. Y si lo ha hecho mal, que se joda. Y si lo ha hecho bien, que lo haga bien. Eso nos ayudará a todos a aprender, porque esto genera competencia y esto además hace que nos fijemos en qué sitios o qué países o regiones lo hacen mejor y cuáles lo hacen peor. Yo al menos tengo claro que el sur de Europa lo está haciendo mal, no está gestionando bien su deuda y por lo tanto luego te enfrentas que ante contingencias como el coronavirus no tienes un puto duro y acudís a papá Estado. ¿Qué pasa? Que como el papá Estado de estos países es Europa y en concreto los países nórdicos que lo hacen bien, papá Estado dice que no. Con razón. El problema de fondo es que yo creo que aún así, aun negándose a Alemania y Holanda y el resto de países del norte de Europa, no vamos a aprender, porque somos idiotas en el sur de Europa. Porque yo creo que la red clientelar de los políticos ya es tan grande que impide mover a la economía. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, que me ayuda la hostia. Comentar lo que os ha parecido, otras inquietudes, dudas que tenéis sobre economía, y yo intentaré hacer vídeos sobre ellas. Y suscribiros si no lo estáis, loco, que somos un canal pequeño y me ayudáis la hostia. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.